Bienvenidos a Voz y Tranquilidad. Hoy les traemos una reflexión profunda que tiene el poder de transformar su forma de ver la vida. ¿Alguna vez se han sentido al borde de un abismo sin saber hacia dónde ir? En esos momentos de desesperación y confusión, cuando parece que no hay salida, descubrimos una fuerza interior capaz de guiarnos hacia decisiones trascendentales. Acompáñennos mientras exploramos cómo entregar nuestra vida a Dios puede iluminar nuestro camino y ofrecernos una nueva perspectiva para avanzar con esperanza y propósito. Comencemos. El camino de entrega a Cristo comienza con el reconocimiento del pecado. La Biblia enseña que, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Este paso es fundamental, pues sin la conciencia del pecado, no hay comprensión de la necesidad de un Salvador. Es como un diagnóstico espiritual que revela nuestra condición ante Dios. Una vez que la persona reconoce su estado de pecado, el siguiente paso es creer en Jesucristo. Juan 3:16 dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Esta creencia no es un mero asentimiento intelectual, sino una confianza profunda en la persona y obra de Jesús. El arrepentimiento sigue naturalmente a la fe. Jesús mismo comenzó su ministerio predicando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. El arrepentimiento implica un cambio de mentalidad que lleva a un cambio de dirección en la vida. Es dar la espalda al pecado y volverse hacia Dios. La confesión de Jesús como Señor y Salvador es el siguiente paso crucial. Romanos 10:9-10 declara: «Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación». Esta confesión es tanto interna como externa, un compromiso personal que se hace público. El bautismo es un acto simbólico pero significativo en el camino de fe. Jesús mismo fue bautizado y ordenó a sus seguidores que bautizaran a los nuevos creyentes. Mateo 28:19. El bautismo representa la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Es una declaración pública de fe y compromiso. Después del bautismo, el nuevo creyente entra en un camino de discipulado. Esto implica aprender a seguir a Jesús en todos los aspectos de la vida. Como Jesús dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Lucas 9:23. El discipulado es un proceso continuo de crecimiento y transformación. La lectura y estudio de la Biblia se convierte en una parte esencial de la vida del creyente. 2 Timoteo 3:16-17 afirma: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». A través de las Escrituras, el creyente conoce más a Dios y aprende a vivir según su voluntad. La oración se vuelve el aliento de la vida espiritual. Jesús enseñó a sus discípulos a orar y los animó a hacerlo constantemente. 1 Tesalonicenses 5:17 exhorta: «Orad sin cesar». La oración no es una obligación religiosa, sino una comunicación íntima y continua con Dios. La comunión con otros creyentes es otro paso importante. Hebreos 10:25 advierte: «No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca». La Iglesia proporciona un ambiente de apoyo, crecimiento y servicio mutuo. El servicio a los demás se convierte en una expresión natural de la fe. Jesús dijo: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir». Marcos 10:45. El creyente descubre sus dones espirituales y los usa para edificar la iglesia y bendecir a otros. Compartir la fe con otros es parte integral del camino cristiano. Jesús comisionó a sus seguidores: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Marcos 16:15. El creyente aprende a compartir su testimonio y las buenas nuevas de Cristo con amor y respeto. La confianza en Dios en todas las circunstancias es un paso crucial en el crecimiento espiritual. Proverbios 3:5-6 aconseja: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta confianza se desarrolla a medida que el creyente experimenta la fidelidad de Dios en su vida. El perdón se convierte en una característica distintiva del seguidor de Cristo. Jesús enseñó: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. El creyente, habiendo experimentado el perdón de Dios, aprende a extender ese mismo perdón a otros. La resistencia a la tentación es otro paso importante en el camino de fe. 1 Corintios 10:13 promete: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El creyente aprende a depender de la fuerza de Dios para vencer las tentaciones. La generosidad se desarrolla como fruto de la fe. 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El creyente aprende a compartir sus recursos, tiempo y talentos, confiando en la provisión de Dios. El desarrollo del fruto del Espíritu es un proceso continuo en la vida del creyente. Gálatas 5:22-23 enumera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cualidades se manifiestan cada vez más en la vida del seguidor de Cristo. La alabanza y adoración se convierten en un estilo de vida. El Salmo 150:6 exhorta: todo lo que respira alabe a Jah, aleluya. La adoración no se limita a los servicios de la iglesia, sino que permea toda la vida del creyente. Vivir en el Espíritu es otro paso crucial. Gálatas 5:16 instruye: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. El creyente aprende a ser sensible a la guía del Espíritu Santo y a seguir sus indicaciones. La perseverancia en la fe es esencial. Hebreos 12:1-2 anima: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El creyente entiende que la vida cristiana es una carrera de resistencia. La búsqueda de la santidad se convierte en un deseo del corazón. 1 Pedro 1:15-16 exhorta: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santificación es un proceso continuo de transformación a la imagen de Cristo. El amor se establece como el principio fundamental de la vida cristiana. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. El amor a Dios y al prójimo se convierte en la motivación principal del creyente. La humildad se cultiva como una virtud esencial. Santiago 4:6 recuerda: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El creyente reconoce que todo lo bueno viene de Dios y le da la gloria a Él. El crecimiento en el conocimiento de Dios es un proceso continuo. Colosenses 1:10 anima a los creyentes a andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este conocimiento no es meramente intelectual, sino relacional y transformador. La renovación de la mente es otro paso importante. Romanos 12:2 instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El creyente aprende a pensar según los principios de Dios. El ejercicio de la fe en la vida diaria es crucial. Hebreos 11:6 declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. El creyente aprende a vivir por fe, confiando en Dios aun cuando no puede ver o entender todo. La práctica de las disciplinas espirituales ayuda al crecimiento del creyente. Estas incluyen el ayuno, la meditación en la palabra, la soledad y el silencio. Jesús mismo modeló estas disciplinas en su vida terrenal. El servicio a los demás se convierte en una expresión natural de la fe. Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45. El creyente descubre sus dones espirituales y los usa para edificar la iglesia y bendecir a otros. Compartir la fe con otros es parte integral del camino cristiano. Jesús comisionó a sus seguidores: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. El creyente aprende a compartir su testimonio y las buenas nuevas de Cristo con amor y respeto. La confianza en Dios en todas las circunstancias es un paso crucial en el crecimiento espiritual. Proverbios 3:5-6 aconseja: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta confianza se desarrolla a medida que el creyente experimenta la fidelidad de Dios en su vida. Sin embargo, el camino de fe apenas comienza con estos pasos. A medida que el creyente avanza en su andar con Cristo, descubre que hay mucho más por aprender y experimentar. La jornada continúa con desafíos más profundos y revelaciones más ricas sobre la vida en Cristo. El perdón se convierte en una característica distintiva del seguidor de Cristo. Jesús enseñó: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. El creyente, habiendo experimentado el perdón de Dios, aprende a extender ese mismo perdón a otros. Este proceso puede ser desafiante, especialmente cuando las heridas son profundas, pero es una parte esencial del crecimiento en Cristo. La resistencia a la tentación surge como un campo de batalla continuo. 1 Corintios 10:13 promete: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El creyente aprende a depender de la fuerza de Dios para vencer las tentaciones, reconociendo que la victoria sobre el pecado es posible a través del poder del Espíritu Santo. La generosidad florece como fruto de la fe madura. 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El creyente descubre la alegría de dar, no solo de sus recursos materiales, sino también de su tiempo y talentos. Esta generosidad nace de un corazón agradecido por todo lo que Dios ha dado. El desarrollo del fruto del Espíritu se convierte en un proceso continuo y visible. Gálatas 5:22-23 enumera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cualidades comienzan a manifestarse de manera más evidente en la vida del seguidor de Cristo, transformando su carácter a la semejanza de Jesús. La alabanza y adoración evolucionan de ser eventos ocasionales a convertirse en un estilo de vida. El Salmo 156 exhorta: todo lo que respira alabe a Jotac, aleluya. El creyente descubre que la adoración no se limita a los servicios de la iglesia, sino que puede ser una actitud constante en cada aspecto de la vida diaria. Vivir en el Espíritu se vuelve una realidad cada vez más tangible. Gálatas 5:16 instruye: digo pues, andad en el Espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne. El creyente aprende a ser más sensible a la guía del Espíritu Santo, permitiendo que su influencia permee cada decisión y acción. La perseverancia en la fe se revela como una necesidad constante. Hebreos 12:1-2 anima. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El creyente entiende que la vida cristiana es una carrera de resistencia, no un sprint, y se compromete a mantenerse fiel a largo plazo. La búsqueda de la santidad se convierte en un deseo ardiente del corazón. 1 Pedro 1:15-16 exhorta: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El creyente comprende que la santificación es un proceso continuo de transformación a la imagen de Cristo, que requiere cooperación activa con la obra del Espíritu Santo. El amor se establece firmemente como el principio fundamental de la vida cristiana. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. El creyente descubre que este amor no es un sentimiento superficial, sino una decisión diaria de actuar en beneficio de los demás, incluso cuando es difícil o costoso. La humildad se cultiva como una virtud esencial. Santiago 4:6 recuerda: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El creyente aprende a reconocer que todo lo bueno en su vida viene de Dios y a darle la gloria a Él en todas las cosas. El crecimiento en el conocimiento de Dios se convierte en una búsqueda apasionada. Colosenses 1:10 anima a los creyentes a andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este conocimiento no es meramente intelectual, sino profundamente personal y transformador. La renovación de la mente emerge como un proceso continuo. Romanos 12:2 instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El creyente aprende a pensar según los principios de Dios, desafiando las normas culturales que contradicen la verdad bíblica. El ejercicio de la fe en la vida diaria se vuelve cada vez más natural. Hebreos 11:6 declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. El creyente aprende a vivir por fe, confiando en Dios aún en las circunstancias más desafiantes. La práctica de las disciplinas espirituales se integra en la rutina diaria. Estas incluyen el ayuno, la meditación en la palabra, la soledad y el silencio. El creyente descubre que estas prácticas profundizan su relación con Dios y fortalecen su vida espiritual. El servicio en la iglesia local se convierte en una parte integral de la vida del creyente. 1 Pedro 4:10 exhorta: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El creyente encuentra su lugar en el cuerpo de Cristo y contribuye activamente al crecimiento y bienestar de la comunidad de fe. La mayordomía responsable de los recursos se establece como un principio de vida. Esto incluye el manejo sabio del tiempo, talentos y finanzas. El creyente entiende que todo lo que tiene es un regalo de Dios y debe ser utilizado para su gloria. El desarrollo de relaciones saludables se convierte en un testimonio vivo del amor de Cristo. Esto abarca el matrimonio, la familia, las amistades y las relaciones en la iglesia. Efesios 4:2-3 guía este proceso. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Finalmente, la preparación para la venida de Cristo se vuelve una realidad constante en la mente del creyente. Mateo 24:42 advierte: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esta expectativa influye en las prioridades y decisiones diarias, motivando al creyente a vivir con propósito y urgencia. El camino de entrega a Cristo es una jornada de toda la vida, llena de desafíos, crecimiento y descubrimientos. Cada paso en este camino profundiza la relación del creyente con Dios y lo transforma más a la imagen de Cristo. Es un viaje de fe que prepara al creyente no solo para una vida plena y significativa en este mundo, sino también para la eternidad en la presencia de Dios. A medida que el creyente avanza en este camino, descubre que la gracia de Dios es suficiente para cada desafío y que su amor es la fuerza que impulsa todo crecimiento espiritual. A veces, en nuestra búsqueda de propósito y sentido, podemos sentirnos abrumados por la incertidumbre y el miedo. Sin embargo, al entregar nuestras vidas a Dios, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento y una dirección clara para nuestros pasos. Recordemos que cada desafío es una oportunidad para crecer y que en cada prueba, Dios está moldeándonos para ser más como Él. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like al video, compartirlo con tus seres queridos y dejar tus comentarios abajo. Queremos saber tus pensamientos y experiencias. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. Hasta la próxima. Voz y tranquilidad. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal, regálame un like y comparte con tus amigos y familiares. No olvides comentar y, sobre todo, que Dios los continúe bendiciendo.